Buenos días, soy Raúl Tárrega, profesor de la Universidad de Valencia, y a continuación presentaré la comunicación titulada Malas noticias para la educación inclusiva, 3 indicadores relacionados con centros de educación especial con resultados desalentadores desde el punto de vista de la inclusión. Los autores de esta comunicación somos Pilar Sanz Cervera, Ángela Segura Pérez, Irene La Cruz Pérez y yo mismo, Raúl Tárrega Mínguez. Todos somos profesores de la Universidad de Valencia. Y el estudio que presentamos está financiado por un proyecto de investigación y desarrollo del Ministerio de Educación y también por un contrato de formación predoctoral, también concedido por el Ministerio. El proyecto de investigación y también en concreto este estudio se centra en el análisis de cómo se está desarrollando la disposición adicional cuarta de la LOMLOE. Tienen en pantalla la literalidad de esta disposición adicional y vamos a analizar algunos elementos importantes. Bien, en primer lugar, la disposición nos habla de un plazo de 10 años para conseguir dos objetivos. Por un lado, que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad, es decir, que tengan recursos personales, que tengan formación, que tengan una bajada de ratio, que tengan recursos materiales y organizativos puestos a disposición de un modelo más inclusivo. Y en segundo lugar, esta disposición adicional también nos habla del nuevo rol o del rol que deben adquirir en este contexto los centros de educación especial. Y ese rol es doble. Por un lado, escolarizar alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, es decir, seguir escolarizando a cierto perfil de alumnos que ya tienen escolarizados en la actualidad, pero no todos ellos, sino solo aquellos y aquellas que requieran una atención muy especializada. Y por otro lado, desempeñar la función de centros de referencia, centros de apoyo o centros de recursos para los centros ordinarios. Es decir, poner al servicio de los centros ordinarios todo el conocimiento y la experiencia que han acumulado los específicos durante las últimas décadas en favor de que el modelo, la educación dentro de los ordinarios pueda ser verdaderamente inclusiva y no solo integradora. Bien, en esta comunicación vamos a analizar algunos indicadores que pueden darnos una idea de si esta disposición adicional se está desarrollando, se está implementando. Recordemos que la LOMLOE es de finales del año 2020, estamos actualmente en finales del año 2025 y el plazo que se daba a la LOMLOE es de 10 años. Pues el objetivo de esta comunicación es analizar más o menos en el ecuador de ese plazo algunos indicadores que pueden dar cuenta de si se está llevando a cabo, si se está implementando o no esta disposición adicional. El primer indicador que analizamos en la comunicación es conocer si existe un desarrollo normativo a nivel autonómico de la propuesta de la disposición adicional cuarta de convertir a los centros específicos en centros de apoyo, referencia y recursos a los ordinarios. Bien, en pantalla tienen un mapa de España en el cual se muestran 3 diferentes modelos. Este mapa es una figura que forma parte de un artículo actualmente en prensa cuya referencia tienen en la parte inferior de la pantalla. Bien, el mapa nos muestra 3 modelos diferentes. Un primer modelo cuyas comunidades tienen en pantalla, en el cual sí hay un desarrollo normativo razonablemente estándar, razonablemente que asegura un marco normativo estable para que los específicos asesoren a los ordinarios. En este marco incluye habitualmente un área de influencia geográfica de cada específico, es decir, básicamente decirle a los específicos a qué centros ordinarios pueden asesorar, un protocolo para que los ordinarios soliciten el asesoramiento específico para un niño o una niña a cada centro de educación especial, después documentos para hacer el seguimiento, para hacer y la evaluación final de ese asesoramiento. Es decir, algunas comunidades sí han desarrollado lo que dice la disposición adicional cuarta de la LOMLOE en este sentido. Después tenemos comunidades, las cuales aparecen en el modelo 2, que no han desarrollado prácticamente ninguna de estas medidas y solo hacen referencias muy genéricas a ese supuesto rol de los específicos como centros de recursos. Y después tenemos un tercer modelo, cuyas comunidades también tienen en pantalla, en el cual sí existen centros de recursos, pero no son centros específicos de educación especial, son centros de naturaleza diferente que realizan esta misma función. Bien, pues la conclusión que extraemos es que no se está desarrollando de una manera estable y homogénea a lo largo de todo el territorio esta propuesta de la disposición adicional cuarta de transformar a los específicos
en centros de apoyo y recursos. El segundo indicador que queremos analizar en este estudio, en esta comunicación, es conocer si ha variado en los últimos años o en las últimas décadas el número de estudiantes o el porcentaje de estudiantes con necesidades educativas especiales escolarizado en centros específicos. Bueno, pues en pantalla tienen una figura que muestra del 100% de estudiantes con necesidades educativas especiales, qué porcentaje está escolarizado en centros ordinarios, que es aproximadamente en el último año con datos disponibles un 85%, y una cifra que ha tenido ciertos vaivenes a lo largo de los años y últimamente, en los últimos años, va en un ligero aumento. También qué porcentaje de estudiantes está matriculado en centros de educación especial, actualmente alrededor de un 10%, en el último año con datos disponibles alrededor de un 10%, y un dato que va sensiblemente a la baja, pero todavía sigue siendo un 10% del total de estudiantes con necesidades educativas especiales, y una tercera modalidad que es considerada una modalidad intermedia, que es la de unidades específicas en centros ordinarios, que se sitúa actualmente en un 5%. Bien, este segundo indicador tampoco nos da un resultado muy esperanzador o muy positivo. En efecto, se está cumpliendo razonablemente esa disminución de la modalidad más restringida, que es la específica, pero todavía se sitúa en un 10%. Y esto nos lleva a plantearnos si ese 10% es algo razonable a partir de la literalidad de la disposición adicional cuarta, que habla de estudiantes que requieren una atención muy especializada, o si todavía es un dato demasiado grande como para pensar que en ese 10% tan solo hay estudiantes que requieren esa atención muy especializada. Y en cualquier caso es un resultado negativo para aquellos que abogan o abogamos por que haya una plena inclusión o que nos acercamos al máximo posible a esa plena inclusión. Finalmente, el tercer indicador que analizamos es cuál es la ubicación geográfica concreta dentro de los pueblos y ciudades de los centros específicos. Creemos que se trata de una variable interesante porque, según la propuesta de la LOMLOE, los específicos deben formar parte de una red de asesoramiento a ordinarios y deben, por tanto, trabajar más codo con codo, de una manera más coordinada y de una manera más cercana. En pantalla tienen un mapa de la ciudad de Castellón de la Plana, que forma parte de un artículo cuya referencia tienen al final en la parte inferior de la pantalla, y muestra un patrón que hemos detectado tanto en grandes ciudades como en pequeños pueblos de la Comunidad Valenciana, y es que los centros específicos de educación especial se sitúan lejos del centro de las ciudades, en las periferias, y de una manera que los invisibiliza, lo cual tiene importantes repercusiones a nivel de inclusión social, y también creemos que dificulta ese nuevo rol de centros de asesoramiento y referencia de recursos a los centros ordinarios. Finalmente, tras el análisis de estos tres indicadores, pues lanzamos tres propuestas y extraemos algunas conclusiones también relacionadas con los resultados. La primera propuesta es que creemos que se debe dar una seguridad jurídica y un marco normativo claro que regule cómo deben ejercer su rol de asesores los centros específicos. Para ello creemos que o consideramos que sería una buena idea o sería útil que se publicara un decreto a nivel nacional que fuera una primera parte del desarrollo de la disposición adicional cuarta. La segunda recomendación o la segunda propuesta que extraemos, que lanzamos, es que creemos que se debería dotar de más claridad cuáles son los criterios para determinar las modalidades de escolarización de los estudiantes, y más dentro de este nuevo marco en el cual, teóricamente, a partir de lo que se indica en la LOMLOE, los centros ordinarios deben estar preparados para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales en mayor medida, o entendemos que en mayor medida, de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Y finalmente creemos que es necesario diseñar una hoja de ruta seria, rigurosa, a medio plazo, pero empezando desde ya, para favorecer que haya un cambio o haya una transformación en los centros de educación especial y para que puedan efectivamente desarrollar su labor inclusiva de asesorar a los centros ordinarios, porque será allí donde estará la gran mayoría de estudiantes. Bien, confiamos en que nuestro proyecto de investigación y esta comunicación en concreto pues sean útiles para dotar de información o dotar de un análisis riguroso acerca de si se está llevando a cabo o no pues
ese desarrollo de la disposición adicional cuarta de la LOMLOE. Bien, los autores de la comunicación quedamos a disposición de todos ustedes para cualquier duda o cuestión relacionada con la comunicación. Un saludo.